Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Siempre decíamos que lo más importante que nos iba a pasar en la vida era haber nacido en el 68. Justo en una época, nuestra infancia, en donde del 68 no se podía hablar demasiado. Donde... El origen de mi nombre de elefante, bueno, Sergio pues me puso mi mamá, pero elefante me lo puse yo. Con los invitados de los que ha usted podido disfrutar en Ítaca, la verdad es que podríamos hacer una serie de programas con cada uno de ellos. Va usted a ver en esta ocasión la primera parte de la conversación que tuvimos con Jorge Volpi. Actualmente Volpi es el director del Festival Cervantino, pero es un hombre que ha dirigido, por ejemplo, el Canal 22 y que sin duda su labor más importante y por lo que más se le ha reconocido es naturalmente ser un escritor, uno de los grandes escritores de su generación y uno de los escritores más importantes actualmente en México. Ojalá disfrute esta primera parte. Hola, me llamo Raimundo Vázquez, tengo 19 años. Principalmente me gusta mucho el género de ciencia ficción. Mis autores favoritos son George Katzenbach y Stephen King. Pero me gusta más Stephen King porque es más reconocido mundialmente y muchas de sus obras se han publicado en el cine y se han hecho series, y es lo que me motivó a seguirlo por la lectura, ya que en las obras demuestra más datos, sus historias tienen un trasfondo muy inusual y me gusta la forma de su narrativa de miedo. He leído 5. Es El Doctor Sueño, El Resplandor, La Cúpula, El Cementerio de Animales y La Última Hora. Bueno, ahorita estoy viendo la de Under the Dome y empecé a leer La Cúpula, su libro. Y pues hay muchas cosas que no tienen en común, pero me gustó más la historia de La Cúpula porque es como más tenebrosa, como más, no sé, malévola. Pues ahorita en enero va a llegar a España la traducción de Mr. Mercedes, que es el último libro que ha sacado. Salió en julio, pero traducido va a salir hasta septiembre o enero, creo. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos a un programa más de Ítaca. En esta ocasión tenemos la compañía de Jorge Volpi, un gran escritor que usted seguramente conoce, tanto como narrador como ensayista, pero además también Jorge Volpi se ha destacado en otras funciones. Ha estado en el servicio exterior, dirigió el Canal 22 y actualmente está dirigiendo el Festival Internacional Cervantino. Jorge, Ítaca es un programa de literatura, de arte, en donde tenemos conversaciones y fíjate que nunca hemos preguntado una obviedad y me gustaría saber que tú nos dijeras, que le dijeras a nuestro auditorio para qué sirve la literatura, por qué hablamos tanto de la literatura.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Además, Ítaca, qué bonito título para un programa, mucha suerte. Gracias. Yo escribí un libro tratando de explicarme esto, ¿no? Leer la mente. Hay una estadística sumamente interesante que voy a compartir con el público. En una encuesta que se hizo en Estados Unidos hace un tiempo, se descubrió que mientras que los seres humanos, digamos en Occidente, le dedicamos en promedio 5 horas al día a ver ficciones o a presenciar ficciones, en cambio le dedicamos solo 5 minutos al sexo. Eso quiere decir que somos una especie muy extraña, una especie que, a diferencia de todas las otras, prefiere reproducirse en la ficción que en la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la literatura, como parte de la ficción, como las otras ficciones que tenemos, el teatro, la ópera, la danza, el cine, la televisión, los videojuegos, es algo esencial para el ser humano. Necesitamos vernos en los otros y solo viéndonos en esos otros podemos tener otras vidas. Solo así podemos aprender de la enorme variedad de la experiencia humana. Solo así podemos ser mucho más humanos de lo que seríamos si no tuviéramos la gran invención de las ficciones y entre ellas sobre todo la de la literatura, que al no ser icónica es la que nos permite mejor que ninguna otra creer que estamos dentro de otra persona, creer que estamos dentro de la mente de otros viviendo otras vidas. A propósito de leer la mente, quisiera también comentarles que Jorge Volpi, además de ser un gran lector de literatura y de historia, es también conocedor de muchísimas otras disciplinas. Eso lo podemos ver, por supuesto, en leer la mente, pero en Busca de Klingsor, por ejemplo, hay un gran conocimiento de física y de matemáticas. En este libro que ya hablaremos, El Memorial del Engaño, de sistemas financieros. Todo esto, ¿cómo nutre tu literatura, Jorge? Bueno, esta es otra de las trampas de la ficción. Parece que sé de física cuántica y parece que sé de finanzas internacionales porque hay que ser verosímil en la creación de los personajes que se dedican a estas disciplinas. Y en efecto, con el libro más reciente, ahora sí podría yo explicarles que es un derivado financiero, pero en cambio ya me costaría más trabajo volver a explicar temas físicos que estudié para la novela. Yo no soy físico ni soy un inversionista como para realmente tenerlo. Pero por supuesto, hago la investigación lo más profunda posible porque creo que solo así uno puede creerle a un personaje que se dedica a las finanzas o a la física. Y por supuesto también creo que esa manera como la ficción puede utilizar otros lenguajes, lenguajes de la ciencia, de la política, de la historia, es siempre enriquecedor también para no solamente cerrar ese mundo ficcional que estamos creando, sino también para que eventualmente el lector pueda aprender de otras cosas. Jorge, ¿cuánto tiempo tarda un escritor para documentarse de tal forma para poder escribir una novela de este tipo? Pues varía en cada caso. Para En Busca de Klingsor fueron 5 años en total. Para Memorial del Engaño yo diría que 3. Uno simplemente de ir pensando, leyendo mucho sobre finanzas, historia económica, mucha prensa económica también, y luego 2 años de escritura, pero 2 años de escritura muy intensos. Fueron 2 años que estuve fuera de México y realmente yo creo que en promedio escribía 7 horas diarias, de lunes a viernes, eso sí. Tengo entendido que cuando escribiste El Memorial del Engaño, pues justamente es la etapa de crisis, ¿no? Sí. Supongo que eso también te ayuda a palpar lo demás. También ayudó, fue una coincidencia, pero digamos, yo salí de México y me fui a vivir un año a España, un año en donde España estaba profundamente azotada por la crisis económica, particularmente por la crisis hipotecaria. Entonces, aunque yo no la sufrí en directo, me tocó ver muchos amigos, muchos compañeros que perdían sus empleos, sus casas, en un ambiente que sigue siendo todavía muy duro en algunos países europeos.
Jorge, la generación a la que perteneces, el crack, pues es una generación, digamos, con miembros ya muy hechos, con obras ya muy dadas, ¿no? Cada uno de ustedes tiene ya libros importantes, ¿no? Hay algunos de ustedes como Pedro Ángel Palou, que es muy prolijo, ¿no? Que tiene muchísimos libros, decenas ya de libros. Una generación así está fundada precisamente en la amistad, ¿no? ¿Qué hace que sobreviva la amistad en un grupo en donde sabemos que por la profesión cada uno de los miembros tiene una visión muy propia de la literatura, pero además también, pues plantémoslo así, tal cual, también un ego muy fuerte y grande, ¿no? Bueno, ese es uno justamente de los riesgos, pero también de las maravillas de un grupo literario. Un grupo literario surge porque uno encuentra personas afines con las que uno comparte intereses, gustos. Desde luego también es un grupo en el que se lleva a cabo una competencia interna muy fuerte, en donde esto es un estímulo maravilloso, sobre todo en la juventud. Ver que un amigo tuyo está terminando una primera novela hace que tú quieras escribir también la tuya. Ver que un amigo tuyo está haciendo una novela cada vez más ambiciosa, un libro cada vez más ambicioso, te impulsa a hacerlo. Entonces ahí está, digamos, yo creo que el fermento también de ideas que se comparten. Hay libros que ha escrito Nacho donde probablemente la idea se la di yo, libros que he escrito yo donde me la dio Nacho en un caso específico. Pedro y yo hemos compartido personajes que se conocieron en la vida real. Eloy y yo hemos escrito novelas, una para responderse a la otra. Esto es sumamente enriquecedor. Ahora, tampoco hay que idealizarlo al máximo, es decir, a lo largo de los 20 años que llevamos de amistad, por supuesto que ha habido peleas, por supuesto que ha habido confrontaciones, que las sigue habiendo incluso al día de hoy. Entonces, la amistad lo fundó y no hay nunca que perder de vista esa amistad inicial y ese cariño que se va a mantener siempre, más allá de que, por supuesto, también haya estas desavenencias naturales. Sergio Elefante es un artista plástico, un artista lleno de emociones. Nos platica en la siguiente cápsula qué es lo que lo anima a ser ilustrador y de dónde viene su nombre Elefante. El origen de mi nombre de Elefante, bueno, Sergio pues me puso mi mamá, pero Elefante me lo puse yo. Digamos que en mi abuela encuentro como, en su mirada, como una especie de animal, un animal que viaja como en el tiempo, ¿no? Y su memoria es, según yo, como la de un elefante, ¿no? Entonces, por seguir con la descendencia de elefantes, pues yo también decidí algún día ser viejo y pues también ser elefante. Cuando yo era muy niño, como tenía como unos 8 años, aún tenía como problemas para relacionarme con más personas, con amigos, alumnos, en general, personas en la escuela, ¿no? También en la calle. Faltaba muchísimo a la escuela. Una vez falté como medio año, me iba de pinta porque pues no tenía con quién compartir, ¿no? Entonces en la calle era más pues, libre y todo, ¿no? En vez de hacer trabajos o dedicarme a hacer la tarea, el trabajo en el salón, pues me ponía a dibujar, ¿no? Y a la hora de recreo, pues como no tenía con quién jugar, pues también ocupaba ese tiempo para dibujar. Diseño porque abordaba muchas disciplinas, ¿no? Como grabado, fotografía, litografía, dibujo, pintura y otras, ¿no? Muchas más. Entonces, cuando era solamente fotografía, pues era fotografía y ya. O grabado y un poco de foto después y ya. Y pues yo dije, no, yo quiero aprender todo, ¿no? El dibujo es para mí como el ABC de todas estas, incluso del diseño, ¿no? Me gusta también mucho el grabado, aunque pues se necesitan otros materiales, ¿no?
Pues generalmente hago ilustración como por mi cuenta, pero interpretaciones de libros, ¿no? Como, no sé, la primera que me gustó, ¿no? La primera interpretación que hice sobre algunos libros que son como muy amateurs, ¿no? Era sobre el primer libro que leí, que me regalaron, también el primer libro que me regalaron se llama La Metamorfosis de Franz Kafka y me emocionó. Entonces esa fue mi primera ilustración y pues también raramente, ¿no? Como mi primer trabajo de editorial. Mi trabajo de ilustración también tiene que ver como mucho con mi abuela. Yo no sabía específicamente como el tema de ilustración, así como fue tardío para mí el arte, encontrarme con el arte. Después de la carrera de artes plásticas me fui topando como con ilustradores y esto que todavía no sabía como qué se refería a ese término, ¿no? De ilustrador. Y pues sin querer también mi abuela también tuvo mucho que ver en esto, ¿no? Esta mujer lo que hacía conmigo era como involucrarme dentro de una narrativa, ¿no? Me contaba sus historias, pero al mismo tiempo me planteaba las imágenes en las que estaba viendo, ¿no? El color, la textura, el espacio en el que estaba. No hablaba de un mueble o una cocina quemándose en sí y me lo dejaba a mi imaginación, sino que me situaba en donde estaba ella y en donde estaba la estufa y en donde estaba la puerta y en donde estaba su tío y en donde estaban muchas otras cosas. Entonces, para mí eso era ilustración, ¿no? Imágenes, ¿no? Que al final de cuentas estaban en mi cabeza, pero ella las estructuraba, ella les daba esa dimensión. Yo creo que ese es el trabajo de ilustrador, ¿no? Sí, interpretar, en el caso del editorial, pues un texto, complementarlo, ¿no? Al grado de que sea, pues eso, ¿no? Como un complemento que permita hacer un cierre entre la imagen y el texto. ¿Cómo fue para ti continuar, para pasar a otra parte también de lo que ha sido tu vida? ¿Cómo fue para ti continuar con esa tradición de los escritores mexicanos en el servicio exterior, como Reyes, como Paz, como Pitol? Pues me llevó la casualidad. Yo había terminado de escribir y publicado En busca de Klinzo y acababa de ganar la presidencia Vicente Fox. Jorge Castañeda me llamó para decirme que iba a empezar a hablarle a varios artistas jóvenes para hacer agregados culturales y quería que yo me fuera a Berlín porque le parecía que yo era un experto justamente en Alemania. Pues bueno, ahí le tuve que decir que es otra vez lo mismo que te dije a ti, Rodolfo, una más de las trampas de la ficción, porque yo apenas empezaba a estudiar alemán, había estado una vez en mi vida en Alemania. Y bueno, finalmente terminé yendo a Francia, el idioma que sí hablaba, un lugar que conocía bastante mejor. Y así fue, en una tradición mexicana que creo que Jorge Castañeda supo ver muy bien, que fue muy interesante en su momento de tener muchos artistas, y sobre todo muchos artistas jóvenes, difundiendo la cultura de México en el extranjero. Una cosa más que tiene que ver con el servicio exterior de nuestro país. Tienes un libro sobre el 68. Tenías un año cuando el 68, no te pudo haber impactado de una manera directa, pero sí histórica. Exacto, bueno, en realidad tenía unos meses cuando la masacre de Tlatelolco, yo nací en julio del 68, la matanza fue el 2 de octubre, como todos sabemos, pero precisamente por eso, recuerdo que Nacho Padilla y yo, que nacimos el mismo año, siempre decíamos que lo más importante que nos iba a pasar en la vida era haber nacido en el 68. Justo en una época, nuestra infancia, en donde del 68 no se podía hablar demasiado, donde no estaba todavía en ningún libro de texto, donde no había ni películas ni nada que hablase del 68, había una especie de mito todavía en esas últimas etapas, digamos, del priismo sobre esa época, se oscurecía. Entonces, por eso me interesó tanto tratar de entender qué había pasado y particularmente cuál había sido la relación de los intelectuales mexicanos con el movimiento estudiantil y con el gobierno durante el 68. Porque yo quisiera preguntarte un poquito acerca de las actividades
no precisamente de escritor como tal, ¿no? Sino estas otras actividades en las que te has desempeñado, como ser director del Canal 22, por ejemplo, la manera de difundir, cómo es que tú como escritor aportas a la cultura a través de los medios de comunicación, o cuéntanos un poquito al respecto. Otra vez citando a Nacho Padilla, ahí teníamos siempre una discusión. Él siempre decía que su sueño era que los escritores pudieran dedicarse a la literatura de tiempo completo. Entonces, como que tuvieran, por supuesto, seguro social, vacaciones, seguro de desempleo, cuando tienen un bloqueo creativo. Y yo siempre pensé que lo contrario. Yo siempre he querido que la literatura para mí no sea mi trabajo esencial, ni con lo que me gano la vida, sino que sea un placer. Eso sí, a lo largo del tiempo también me he dado el placer de algún año solo dedicarme a escribir, pero no que eso sea con lo que me gano esencialmente la vida. Siempre he querido hacer otras cosas que son el trabajo, que también me gustan. Desde la época en que yo estudié Derecho y trabajaba en cosas relacionadas con el derecho que no me gustaban, hasta las que me han gustado más, que es obviamente difundir la cultura de otras maneras. Primero por este azar que comentábamos ahora, siendo director del Instituto Cultural de México en París. Luego otro azar que me lleva al Canal 22, yo no tenía ninguna experiencia televisiva, fue una gran experiencia de 4 años tratando de ampliar esa gran institución que es el Canal 22. Y en cambio ahora sí estoy en el lugar que más me gusta. Entre mis muchas vocaciones frustradas está el ser un músico frustrado y un dramaturgo frustrado. Entonces estar en el Festival Cervantino, que además fue mi primer trabajo en la vida también, hace 25 años, es realmente el mejor trabajo del mundo en una de las ciudades más bellas del mundo. Ay, mira qué maravilla, ¿no? Sí, Regresar y ahora dirigirlo debe de ser muy satisfactorio. Es muy emocionante. ¿Pero qué pasa? ¿Te llena el hecho de saber que estás en contacto con tanto músico? Sí, ¿Qué sientes? mucho, me llena mucho, digamos, eso, trabajar con artistas, estar muy cerca de ellos, estar armando proyectos con ellos, que es muy importante para mí también, dándole coherencia a esa programación musical, teatral, dancística, y justamente impulsar que se creen cosas. Digo, simplemente en el área de la música, que es, digamos, mi pasión mayor, cada año estamos, por ejemplo, comisionando una ópera nueva, donde unimos un compositor, un libretista y un director de escena que nunca hubieran trabajado antes. Bueno, eso pues es justamente lo que más me gusta. ¿Qué músicos te gustan? Me gusta toda la música. Ahora, soy desde luego mucho más fanático de la música clásica y de la ópera en particular, quizá porque la ópera es ese espacio que combina la palabra, que es a lo que yo me dedico, con la música que justamente no puedo componer. Pero mis compositores favoritos de ópera van, digamos, de Monteverdi a Verdi. Ya en música clásica, Beethoven, Mahler, Ópera del siglo Janáček. XX. Ópera del siglo XX me interesa muchísimo. Schnittke, Schoenberg. Pues, digamos, Britten me parece muy interesante. Berg es desde luego quizás uno de los grandes colosos. Bueno, habría muchos ejemplos, digo, de esa primera etapa del siglo XX, muchísimos. Y recientemente también me interesa mucho, por ejemplo, las óperas de John Adams, que me siguen pareciendo muy interesantes, de Caïlla Saariaho. Bueno, pues cosas novedosísimas, Cosas además, más nuevas. ¿no? Vienen al Cervantino. Pues ¿Hay vienen planes? algunas cosas Sí. novedosas y además estamos, creando muchas óperas nuevas con compositores mexicanos. ¿De qué otro tipo de música escuchas? Pues de todo, me gusta mucho también, me gusta mucho el tango, me gusta mucho el fado, me gusta mucho la salsa. Ah, sí, entonces sí. Sí, sí, Te Muy gusta variado. de todo. me gusta casi de todo. Casi, Casi de ¿qué no todo. te gusta? Eso no puedo decir porque como La siempre chinchaca, la habrá chinchaca. en el Cervantino cosas que no me gustan y prefiero no decir. Ah, Claro. ok, Pero ok. el chiste es que sea para todos los públicos. Muy Exactamente, bien. y además esa es la función del Exacto. funcionario, pues, ¿no? Exactamente. Precisamente, Claro. claro. Oye, Jorge, otra cosa que me ha llamado mucho la atención en tu caso es que has volteado a ver a Latinoamérica también. Pues sí, también me interesa mucho. Yo empecé a viajar a América Latina a raíz de la publicación de En Busca de Klingsor. Desde entonces no he dejado de hacerlo. Llevo 15 años viajando mucho por América Latina. Escribí un libro justo sobre América Latina para decir que América Latina no existe, lo cual es un poco paradójico. Pero sobre todo que la literatura latinoamericana ya no existe como unidad. Los escritores, a diferencia de la época de Pitolo, de Bolaño, ya no responden a las tradiciones constantes de lo latinoamericano,
sino más bien a sus tradiciones nacionales o a esa cultura global que es cada vez más poderosa. A propósito de Latinoamérica, ¿qué fue Bogotá 39? Fue, yo creo que un experimento muy interesante. Se hizo un jurado en Colombia y se escogieron 39 escritores menores de 39 años que parecían pues algunos de los más representativos del continente. Iván Tais y yo, del peruano y yo, fuimos los mayores, éramos como los decanos, teníamos 39 justos. Ahí nos jubilamos de escritores jóvenes. Pero conocimos a muchos otros escritores, digamos, realmente más jóvenes que nosotros, a veces mucho más jóvenes, muy interesantes. Y ahí también pasó lo mismo. Recuerdo sobre todo esa foto final de Bogotá 39, donde nos preguntan hacia dónde va la literatura latinoamericana y cada quien señala hacia un lugar distinto. Y eso es lo que la literatura latinoamericana es actualmente. En este programa tuvimos la oportunidad de conocer un poco sobre el trabajo y la vida de Jorge Volpi, quien fue director del Canal 22 y actualmente director del Festival Cervantino. Lo invitamos a nuestra siguiente Ítaca para conocer un poco más sobre este autor.